a este programa sobre la liturgia en la iglesia. Una de las cosas o de los elementos que salieron o que surgieron o que fueron renovados, diríamos, por el Vaticano II fue todo el lugar que ocupa la palabra en la iglesia, un lugar importante. Recordemos que el movimiento bíblico y el movimiento litúrgico fueron fuentes que empujaron tremendamente en los documentos del Concilio Vaticano II. Una de las cosas que más se renovó fue la palabra y todo lo que tenía que ver con la palabra como proclamación, como ministerio, como espacio, como signo, como símbolo, como realidad actuante dentro de la celebración litúrgica. Las personas de cierta edad recordarán que en la antigua liturgia, según el misal de San Pío V, solamente teníamos 52 lecturas bíblicas al año. Claro, el año tiene solamente 52 domingos. Es decir, que había solo 52 trozos del Nuevo Testamento, solo 52 trozos o textos o perícopas del Antiguo Testamento que se podían proclamar durante el año. Una de las preocupaciones de la iglesia fue cómo hacer que el mayor número de lecturas llegue al alcance de los fieles, porque es muy difícil meter la Biblia en un año. Entonces decidieron dividir la proclamación de la Escritura en 10 años, en 3 años, perdón. Esos 3 años o esos 3 ciclos son el ciclo A, B y C. Es decir, si un católico va a misa cada domingo, se va a encontrar con que al pasar 3 años ha estado expuesto a escuchar la casi totalidad de la Escritura. Esos 3 años o esos 3 ciclos de lectura, ciclo A, ciclo B y ciclo C, siguiendo las 3 primeras letras del alfabeto, corresponden a cada uno de los 3 primeros evangelistas. El ciclo A es el tiempo, el año donde se lee fundamentalmente el evangelio escrito por Mateo. El ciclo B, el evangelio escrito por Marcos. Y el ciclo C, el evangelio escrito por Lucas. Diría, falta Juan. No, es que Juan se va a leer durante los 3 ciclos en algunos momentos importantes del año litúrgico, como es el tiempo pascual, como es algunos que otros momentos. Es decir que básicamente los 4 evangelios están distribuidos para que nosotros los escuchamos y los meditemos y para que nos alimenten en nuestra vida de fe durante 3 años. La estructura interna de la palabra, de la liturgia de la palabra, quedó modificada y ampliada de una manera en que se establece como una especie de diálogo entre las lecturas. La clave de lectura, por supuesto, siempre es el Evangelio. El Evangelio diríamos que aunque es la última lectura, es la primera, la más importante. En relación con el Evangelio está la primera lectura. La primera lectura es, diríamos, como la visión profética, la raíz profética, el tipo del Evangelio. Es decir, cuando nosotros nos fijamos en el contenido del Evangelio y escuchamos atentamente la primera lectura, nos vamos a dar cuenta de que hay una estrecha relación entre ambos, porque uno y otro son complementarios entre sí. Lo que estaba en profecía está en la primera lectura veterotestamentaria, está en realidad o en plenitud o perfectamente acabada o completada en el Evangelio. Estas 2 lecturas están estrechamente ligadas entre sí. La segunda lectura está tomada de las cartas del cuerpo paulino o de las diversas cartas que configuran la tradición de la Iglesia, de Santiago, de Pedro, las cartas pastorales, etc. Esas cartas comienzan a leerse un domingo y se sigue leyendo por varios domingos hasta que se termina. Podríamos decir que hay como 2 estructuras. En el siglo IV, una monja, una virgen consagrada, mejor, de Hispania, la famosa peregrina Egeria, viajó
hacia lo que hoy día es Palestina, la Tierra Santa, hacia Israel, para visitar los santos lugares. Después de que Helena, la madre de Constantino, descubrió la cruz de Jesús, se provocó un gran movimiento de peregrinos hacia Tierra Santa. Y esta monja tuvo el cuidado de describir cada una de las cosas que vio allí. Es una valiosísima fuente de información de historia de la liturgia. Y ella dice que le llamó mucho la atención de que allí las lecturas se hacían relacionadas unas con otras, a diferencia de cómo se hacía entre nosotras, según dice ella. Parece que entonces, ya en el siglo IV, había distintos modelos de estructuras litúrgicas. Una era la lectura continuada, se comenzaba a leer un texto y se seguía leyendo el domingo siguiente hasta que se terminaba. Otra era lecturas relacionadas unas con otras. Ese parece haber sido el modelo de la comunidad de Jerusalén. Ese es el modelo de la primera y el Evangelio. Y el modelo de la segunda lectura es una lectura que comienza a leerse un día determinado, un domingo determinado, hasta que se termina. Se comienza a leer la carta a los Gálatas hasta que se termina. Muchas veces no hay una relación tan directa en su contenido, pero sí la hay en la exposición que tenemos de la palabra de Dios. La segunda lectura tiene que ver con la lectura de la semana anterior y con la lectura de la semana que viene, en toda una unidad de proclamación. La estructura de la liturgia de la palabra es muy rica. Es un diálogo entre la palabra y el canto. A la primera lectura, casi siempre tomada del Antiguo Testamento, solamente durante el tiempo pascual se toma de los Hechos de los Apóstoles. Esta primera lectura corresponde un salmo que es cantado, es decir, respondemos a la palabra de Dios con la palabra de Dios. El salmo responsorial, que debe ser cantado. De hecho, la liturgia suspira porque ese salmo sea cantado. Dice el misal romano, dice el libro de los salmos, el manual del salmista, dice también el leccionario que hay tres formas de ejecutar el salmo responsorial. La primera forma de ejecutar el salmo es la forma óptima. Hay dos modos, un modo directo, es decir, que se canta el salmo de arriba abajo completo, como una unidad, sin interrumpirlo, con un diálogo con la asamblea, y una forma antifonal, en la cual un salmista canta las estrofas y el pueblo responde con la antífona. Esa es la forma que la iglesia siempre prefiere, o bien al método directo o bien al método antifonal, pero cantado, porque se responde a la palabra con el canto de la palabra para establecer una riqueza en esa diferencia. Forma óptima, un salmista canta las estrofas, es un ministro litúrgico que tiene esa función dentro del coro, cantar los salmos, y en segundo lugar el pueblo le responde, ¿no? Le responde cantando la antífona. Ese salmo siempre fue escogido por la iglesia en relación con la primera lectura. Hay una segunda forma de ejecutar el salmo, que es que el coro canta las antífonas junto con el pueblo y un lector lee las estrofas. Esa forma se llama válida y es aceptable. No tenemos un cantor, pero el coro puede cantar junto con la asamblea las antífonas. La tercera forma, una forma muy negativa, pienso yo, es leer el salmo simplemente. Empobrece tremendamente la liturgia y es un recurso que debiera, en lo posible, buscarse la forma de encontrar un recurso en la asamblea o en el coro para que el salmo sea musicalmente una experiencia sonora válida, porque el sálite, el sálere, la raíz de la palabra salmo es cantar al Señor. Después viene la segunda lectura, y a la segunda lectura sirve de puente entre la segunda lectura y el Evangelio otro canto, que es un canto jubiloso, un canto de recibimiento del Evangelio, un canto de alegría que es el aleluya, aleluya, alabanza al Señor. Aunque estemos en Cuaresma y aunque estemos en otros tiempos del año litúrgico donde el aleluya quizás no tenga esa fuerza, un canto puede introducir a la palabra.
Así que, resumiendo un poco este concepto, vemos que la palabra de Dios se vio enriquecida después del Vaticano II en un primer término con una nueva exposición de toda la Iglesia a una gran cantidad de textos bíblicos que antes no podíamos escuchar por razón de la estructura que teníamos. Segundo, una variedad de cantos que van a enriquecer esa armadura que tiene la palabra en la lectura de la palabra en la asamblea. Es muy importante que todos estos ritos se ejecuten en toda su riqueza. Si nosotros leemos la primera lectura y después leemos el Salmo, leemos la segunda lectura y leemos el Aleluya, aunque el Aleluya no se puede leer, estamos empobreciendo la liturgia de la palabra y quitándole el concepto original, que es un diálogo entre la palabra, canto, palabra, y la homilía, que es la aplicación a la vida de todo eso que de una manera solemne se ha proclamado y se ha escuchado dentro de la asamblea. Es muy importante que la palabra de Dios hable a la gente y que la gente pueda vivir y disfrutar esa experiencia. Volvemos dentro de unos breves mensajes para continuar con este tema. Su reflexión sobre la vida del Señor, sus enseñanzas sobre la vida misma de la Iglesia, pero ante todo, su testimonio de santidad han hecho de estos hombres y mujeres doctores de la Iglesia. Vivir en medio del mundo sin ambicionar sus placeres, ser miembro de cada familia sin pertenecer a ninguna, compartir todos los secretos, perdonar todas las ofensas, ir del hombre a Dios y ofrecer a Él sus oraciones, regresar de Dios al hombre para traer perdón y esperanza, tener un corazón de fuego para la caridad y un corazón de bronce para la castidad, enseñar y perdonar, consolar y bendecir siempre. Dios mío, qué vida, y esa es la tuya, oh sacerdote de Jesucristo. Para servir mejor a la Asamblea de Dios, el Papa Pablo VI restableció nuevos ministerios litúrgicos. Hubo una reestructuración, muchos ministerios que ya no tenían función en la iglesia, como el subdiaconado o el hostiario, cambiaron de función y de nombre. El Papa aplicó aquello de, ante una necesidad, un ministerio, una nueva necesidad, un nuevo ministerio. Y para que la lectura o la proclamación solemne de la palabra adquiriera un nuevo brillo, se pidió la preparación de un ministerio en torno a la palabra. Recordemos que una de las presencias reales del Señor en la asamblea es a través de la palabra. Y esa presencia real tiene diversos signos, diversos elementos. Un primer elemento es la palabra en sí, la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra presente siempre y actualizada a través de la voz del lector. Y hay otros signos que acompañan esa presencia. Uno de ellos es el libro. El libro que contiene las lecturas, en la liturgia de la iglesia tiene dos formatos. Hay un libro que llamamos el leccionario, que contiene las tres lecturas. Diríamos que es la herramienta de trabajo de un lector. Y hay otro libro, quizás más artísticamente trabajado, que solo contiene los evangelios. Ese es el evangeliario. Es el libro propio del diácono. Es el libro que de alguna manera, de forma eminente, encierra la palabra de Dios en Jesucristo de una manera especial, y el libro responde estéticamente a su contenido. Así que hay hay varios leccionarios, porque a veces hay otros leccionarios para misas especiales, leccionarios para misas de los santos, leccionarios para misas con niños, etc. Hay diversidad de leccionarios, pero básicamente hay un leccionario dominical, un leccionario ferial. Todos son leccionarios de diverso uso,
pero hay uno específicamente que es el evangeliario. Todos esos leccionarios no son otra cosa que la adaptación programada de la Biblia convertidas en lecturas adaptadas a los tiempos litúrgicos o a las celebraciones específicas. Es mucho más fácil tener esa lectura aislada que coger una Biblia y empezar a localizar texto por texto y entonces pasar la página. Eso es algo que la Iglesia creó. El leccionario no es más que la Biblia litúrgica, diríamos, la Biblia convertida en un instrumento litúrgico, y por tanto debe ser un signo lindo, bonito, cuidado, tratado con respeto, movido con devoción, llevado en alto, colocado con sumo cuidado. Signo de la palabra, el libro. Signo de la palabra también es el lugar donde se proclama, el ambón. El ambón es ese mueble que nosotros vemos en la iglesia desde donde se proclama la palabra de Dios. Viene del griego amboino, que significa subir en alto. Si nosotros recordamos la lectura del libro de Nehemías, en el capítulo 8, vemos que Esdras, el maestro de la ley, sube en alto para leer la ley por primera vez a la asamblea a la vuelta del cautiverio. Esa imagen del ambón como un lugar central en la liturgia es algo que hemos recuperado, un sitio que solo es para la palabra, no debe llenarse de cosas, ni debe taparse, sino debe resplandecer por su función con la palabra. Signos de la palabra, el libro, signos de la palabra, el ambón, signo de la palabra, el lector. El lector es también un signo importante de la palabra. El lector es un personaje, una persona, un ser, un hermano, un servidor que puede ser de cristal o puede ser de ladrillo o de piedra. ¿Qué quiere decir esto? Un buen lector es alguien que no llama la atención sobre su persona, sino que deja que la palabra pase por encima de su persona para comunicarse a los demás. Para eso es necesaria una buena preparación, una comprensión de la lectura, un estar en cada uno de los momentos que la lectura nos pide